Bienvenidos al Autismo y Yo con Miriam Gimal. ¿Cómo andan? Hoy les tengo un podcast que realmente me he preparado. Yo soy de conversar con mi gente, pero yo lo he preparado aquí para ustedes porque es sobre todo lo que se me ha ocurrido hasta ahora, todo lo que me hubiese gustado saber. Todo lo que yo te voy a poder dar sobre los 16 años siendo mamá de Raquel, te lo voy a dar en este podcast. Por supuesto, una que otra cosa se me va a escapar, pero aquí tengo desde el inicio hasta el final, hasta el día de hoy, todo lo que me hubiese gustado saber cuando yo empecé a ver señales que Raquel tenía autismo. Todo, o sea, mis enseñanzas, una por una, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar por el principio. La cosa número 1 que me hubiese gustado saber cuando empecé a ver señales era que un diagnóstico no era un pronóstico. Yo sé que ustedes me escuchan decir eso todo el tiempo, pero yo estoy confiada que si yo hubiese sabido en mi corazón de corazones que Raquel podía mejorar, que yo no hubiese estado en negación por tanto tiempo. La negación es algo que nos pasa a todos, cada uno a su nivel. A mí me tomó 3 años y esos 3 años fueron extremadamente dolorosos. Si yo hubiese sabido que mi hija podía mejorar, no hubiese tenido miedo de agarrar el toro por los cuernos. Pero no lo hice. Estuve 3 años perdiendo tiempo. 2. El neurólogo no siempre tiene la razón. Para no decir que casi nunca la tiene. Cuando te diagnostican a tu hijo o el mismo neurólogo te diagnostica a tu hijo, uno piensa que él es la eminencia, que esa persona es la que sabe. Yo en este mismo podcast he tenido neurólogos decir, nosotros no somos idóneos para el autismo. ¿Por qué? Porque un neurólogo es excelente para epilepsia, para masas cerebrales, para diferentes condiciones neurológicas. Pero si nosotros pensamos que el autismo es únicamente una condición neurológica, estamos destinando el pronóstico de nuestros hijos de no ser el que queremos o el que soñamos. Entonces, cuando la doctora me dice, mira Miriam, tu hija jamás va a ser independiente, y hazte de cuenta que cuando tú no estés la vas a tener que internar en algún lado, ella estaba equivocada. Raquel tiene muchísima independencia. Dios dirá qué tan lejos llegarán mis 2 hijas, pero al final del día te puedo decir con propiedad de que un neurólogo no siempre tiene la razón. Al igual que otros doctores, como por ejemplo el pediatra. Mi pediatra me decía que todo estaba bien, cuando yo sabía que no. Y yo le quería creer. Pero adivina qué, la mayoría de los pediatras, por lo menos en ese entonces, no sabían nada de neurodesarrollo. Son excelentes para saber si tu hijo tiene una infección, un virus, una bacteria. Son excelentes dando antibióticos, pero la realidad es que muchos pediatras no son excelentes buscando problemas del neurodesarrollo o o percibiendo si ese niño tuyo va a tener una condición. ¿Ok? Seguimos. ¿El qué dirán? El qué dirán no importa. ¿Cómo me hubiese gustado saber eso? O sea, hay muchas mamás que me dicen, a mí no me importa lo que dicen de mí. Pero eso es mentira. A todos nos importa lo que la sociedad dice de nosotros, lo que la familia dice de nosotros. Pero la realidad es que me hubiese encantado saber que el qué dirán no importa. Que nadie iba a cuidar a mi hija cuando yo no estuviese, que realmente me podían juzgar, pero que no me iba a cambiar en nada ni mejorar en nada. Una de las cosas que te puedo decir del que dirán es que muchas veces construimos barreras, murallas, nos protegemos porque decimos, bueno, es que no queremos que lastimen o etiqueten a nuestros hijos. Y muchas veces usamos eso como excusa, cuando en realidad ellos están perfectamente bien. Nosotros somos los que no queremos que nos etiqueten a nosotros. Yo decía que protegía a Raquel, encerrándome dentro de ella, aislándonos, cuando en realidad estaba tratando de protegerme a mí misma. Yo no estaba preparada para que el mundo me dijera que yo no iba a vivir la vida que yo pensé que iba a vivir. Y en eso la negación continuó, porque yo misma me aislé. Y eso es otra cosa que me hubiese encantado saber. Que la vulnerabilidad era para las personas valientes y que no era igual a la debilidad. Y yo sé que estoy yendo un poco rápido, pero ahí voy con la negación. La negación me duró tanto tiempo.
Y en parte era por el que dirán, en parte era por mi miedo de ser rechazada, y en parte era porque yo pensaba que ser vulnerable era ser débil. Eso es lo que la sociedad piensa, que si tú eres vulnerable, eres débil. Pero yo estoy siendo vulnerable hoy, hablándote de todos mis errores y mis enseñanzas. Estoy segura que tú no me consideras débil. Estoy siendo vulnerable, pero estoy siendo valiente. Cuando mucha gente quería saber sobre Raquel, chismoseaban. Ay, que el primo, que la prima, que la tía, que todo el mundo está hablando que algo pasa con esa niña. Yo me encerraba aún más. Yo les empujaba aún más. Yo tenía una armadura tan puesta, o sea, tan bien puesta que era impenetrable. O sea, a mí nadie me podía ni hablar de mi hija Raquel. Olvídate de la palabra autismo. Estoy hablando de mi hija Raquel. No podía ni mencionarme a mi niña sin que yo les saldría con sea una grosería o una mirada rara o una palabra tajante. Me tenían miedo. Ahora, yo sé que en muchos casos ahora ya no está pasando eso porque hay mucha más información, pero en ese entonces yo estaba muerta de miedo. Así que sí, la vulnerabilidad es valentía y ojalá hubiese sabido eso desde un principio porque me hubiese ahorrado dolor, sufrimiento, aislamiento. Hubiese vivido mi vida más abierta, como lo hago ahora. Ahora la palabra autismo para mí se celebra, no es una cosa de pena o de miedo o de incertidumbre, no. Pero en ese entonces me tenía muy triste esa palabra, yo tenía mucho miedo. Ok, próximo. La madre guerrera pierde la guerra. Así es como te lo estoy diciendo. Para mí, anteriormente, ser la madre guerrera, como que sí, un cumplido, yo no voy a parar nunca, iré hasta el fin del mundo para que mi hija mejore. Pero adivina qué, yo no estaba bien. Yo estaba cansada, estaba resentida de la vida, estaba triste. Y eso sigue mi próxima enseñanza. Cuando eres demasiado guerrera, no solamente te quedas sola, sino que olvidas por quién estás luchando. Tu hijo se convierte en un proyecto. Si tú eres la mamá o el papá que busca todas las noches, se quema las pestañas leyendo y prueba una cosa y prueba otra cosa y prueba la tercera, la cuarta, la quinta, lo lleva a esta terapia, lo lleva a la otra terapia, hace todo un revolú de terapias. El niño no tiene ni un minuto para jugar con una pelota porque tú lo tienes tic, 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 tic. Cada momento de su día está ocupado con otra cosa. Cada momento de tu día estás hablando sobre el autismo. Cada momento de tu día estás hablando con terapeutas, con profesores, con el papá peleándote porque el autismo viene primero, primero y primero. Cuando eso pasa, cuando esa madre guerrera está luchando de esa manera, perdiste. Perdiste el punto entero de por qué este hijo te llegó. Porque al final se convierte en un proyecto y deja de ser tu hijo. Eso me pasó a mí por lo menos. Raquel por mucho tiempo fue mi proyecto. Y los momentos de ocio, los momentos de gozar con ella, de abrazarla, de hablarle, de sentirla, de respirar, no estaban. Próximo. El pronóstico de nuestros hijos está directamente relacionado a la negación y el compromiso del padre. Si tú todavía no quieres pensar en el autismo, si todavía te duele decir la palabra autista en voz alta, todavía, ay, mi hija es autista, te cuesta decirlo, te duele, te pecho se te cierra, el pronóstico de tu hija está ligado a esa sensación, porque siempre hay ese dolor que no te deja estar completamente en paz y tranquila sobre tus decisiones, orgullosa incluso de los cambios que tu hijo sí da. Muchas veces cuando estamos así, en negación, no hay cambio que tu hijo haga o mejoría o logro que él haga que sea suficiente. Porque lo que tú querías era un niño totalmente normal y no lo tienes. Cuando aceptas a tu hijo, cuando aceptas la condición, no te estoy diciendo que tienes que aceptar el pronóstico. Él puede llegar muy lejos, pero sí la condición es decir, ok, esto es lo que hay, pero ¿ahora dónde voy? Sin dolor, con paz y con tranquilidad. El compromiso. ¿Por qué el pronóstico de tu hijo está directamente relacionado al compromiso? Esto es tan cierto. ¿Qué tanto tú estás dispuesto a hacer? Determina qué tan lejos llegará ese niño. Si eres el tipo de papá que dices, ay, yo he escuchado la dieta, pero es que es tan difícil. ¿Y porque es difícil no lo haces?
el pronóstico de tu hijo cambia. Si vas al doctor con toda la buena intención de decirle, mira que escuché sobre ese tratamiento y te dice, no, eso no funciona. Y tú no lees más allá y no investigas más allá de lo primero que te dicen, el pronóstico de tu hijo cambia. El compromiso que tienes hacia él, hacia investigar por él. Lo es todo. Porque lastimosamente, hoy por hoy, no estamos con un sistema que nos apoya. Vamos en contra de la corriente, tú, yo y millones de otras personas. Por suerte estamos creando un sistema nuevo, ¿verdad? Poco a poco. Pero como ya sabes que te va a tocar ir en contra del sistema, que vas a ir a hablar con un neurólogo sobre la dieta y te va a decir que no tiene nada que ver, aunque ese neurólogo no se metió ni siquiera en ChatGPT a preguntarle qué tiene que ver. Es tan fácil. Pídele a ChatGPT, dame 50 estudios que tengan que ver con la alimentación, la microbiota y el neurodesarrollo y te los va a mostrar todos. Entonces, tu compromiso como padre determina el pronóstico de tu hijo. Otra cosa que aprendí, y esta de verdad te va a chocar. No chocar, choquear. El futuro no se puede controlar. Me da risa porque todo el mundo ya sabe que eso es así, que el futuro no lo puedes controlar, ¿verdad? Esos son asuntos de Dios. Sin embargo, ¿quién aquí no ha tratado de controlar el futuro? Cada vez que te preocupas por si le van a hacer bullying en la escuela y el niño todavía tiene 2 años y ni siquiera le toca ir a entrar a la escuela, estás controlando el futuro. Cuando lloras que no va a hablar, o cuando lloras que, ay, ¿será que se va a casar? Todo eso, eres tú tratando de controlar lo incontrolable. Un futuro incierto, eso es verdad para todo el mundo. ¿Qué va a pasar en el próximo minuto? Ni tú ni yo sabemos. Tenemos fe y esperanza que va a estar todo bien, pero no sabemos, no se puede controlar. Entonces, te voy a dar el mejor consejo que he recibido en mis 16 años siendo mamá de Raquel, y este consejo me lo dio mi marido. Justamente cuando me vio llorando en una bañera, cuando yo dije que yo lloraba porque mi hija no se iba a casar nunca, y él me miró y me dijo, claro que no, si tienes 2 años. Yo me reí. Y este es el consejo. Suéltale al universo o a Dios, como tú prefieras, todo lo que no puedes controlar, porque esa angustia a ti no te pertenece. Son asuntos de Dios, así como el clima. Tú no puedes hacer que llueva, como no puedes hacer que el sol salga. No puedes controlar el futuro. Así que deja de sufrir por él. Ahora, vamos a hablar del instinto de madre. Una cosa que yo hubiese querido saber, que ahora sí sé, es que yo soy suficiente. Yo soy la eminencia para Raquel, porque Raquel nació de mi vientre y nadie conoce a esa niña mejor que yo. No importa si ese doctor tiene todos los estudios del mundo, no importa, nunca va a conocer a tu hijo igual que tú. Entonces, date tu lugar. Date tu lugar. Siento yo que cuando yo entraba a la oficina de un doctor, yo entraba por debajo de ese doctor. Mamá está aquí porque mamá no es médico, mamá no sabe. Él es médico, él estudió, él sabe. Esto es un error. Porque si más bien un buen médico es una herramienta que nosotros las mamás podemos usar para ayudar a nuestros hijos, no son la única herramienta. Y si no se hace equipo y no equiparamos mamá con doctor, tú siendo la eminencia de tu hijo y él siendo la eminencia en su tema, no vamos a llegar muy lejos. Me hubiese encantado saber de que yo era suficiente. Hónrate. Si tú entras a un consultorio con una idea, con una intuición, con una observación, y ese médico no te mira, no te escucha, no te atiende, no te entiende y no te respeta, ese simplemente no es el médico para ti. Es así. Es así. Ok. El instinto de madre, la intuición. Me hubiese encantado saber cómo la intuición habla. ¿Cómo se comunica contigo, conmigo? ¿Cómo hace la intuición? Y hoy te voy a explicar qué hace la intuición. Ella susurra. El miedo grita. Cuando tú tienes mucho miedo, la cabeza está gritándote de pánico, todo se acelera, modo supervivencia entra. La intuición no te habla a través del miedo, sino a través de la calma. La intuición te susurra. La única manera
de que la puedas escuchar y que puedas confiar en ella y saber la diferencia es cuando estás en paz y tranquila y conectada o conectado con tu cuerpo. Si tú no has tomado un minuto para sentir las palmas de tus manos, respirar el aire alrededor, escuchar los sonidos, si no has hecho ningún tipo de meditación para conectar nuevamente con tu cuerpo, muy difícilmente vas a poder escuchar un susurro interno que te dice que algo no está bien. Y tu hijo está contando con que tú escuches esa intuición, porque es el manual. Ese es el manual que tu hijo te da cuando te conviertes en mamá. En varios podcasts anteriores puse un podcast solamente dándote una meditación. Búscalo sobre cómo conectar con tu cuerpo, pero es demasiado importante. Porque cuando no lo haces, cuando el miedo domina tu mente, entras en modo supervivencia. Me hubiese encantado saber qué era modo supervivencia. Esto sucede cuando tu cerebro no entiende la diferencia entre la realidad imaginada contra tu realidad vivida. Entonces, si yo estoy pensando que mi hija no se va a casar, que le van a hacer bullying, que qué va a pasar cuando yo no esté, si yo estoy metida dentro de este tornado de pensamientos y yo me estoy identificando con estos pensamientos y yo les estoy creyendo a estos pensamientos, yo entro en modo supervivencia. ¿Y qué pasa? O voy a pelear, me voy a congelar, voy a salir huyendo. Y me ha pasado las tres cosas. Que yo en la mitad del día estoy con estos pensamientos y viene mi esposo a decirme algo y le como la cabeza y la tiro. O sea, déjame, no puedo ahorita mismo, no te puedo atender. O de repente tengo que afrontar algo y salgo huyendo porque es que es demasiado, me abruma y es demasiado difícil, no lo puedo hacer. O de repente algo sucede y yo quedo congelada y no tomo una decisión. Cuando estás en modo supervivencia, no puedes tomar decisiones asertivas. Entonces, me hubiese encantado saber que la intuición susurra, el miedo grita y la calma te hace escuchar la intuición. ¿Tú sabes cómo regresar de modo supervivencia al presente? Respirando, volviendo a conectar con el presente, tocando las palmas de tu mano. Si quieres, tócate el pulso del cuello hasta sentirlo. Respira, regresa al hoy, a la hora. Solamente haciendo eso vas a lograr sacarte de modo supervivencia. Otro buen dato que puedes usar es cuando tú ves que tú estás ya pasada de vuelta, empieza a escribir tus miedos o decirlos en voz alta. Tengo miedo que Raquel no se case, tengo miedo de que le hagan bullying, tengo miedo de qué va a pasar cuando yo me muere, esa niña, ¿qué le va a pasar? Sácalo. Estoy pensando que tengo miedo. El momento que lo sacas, sea de manera verbal o escrita, ese momento te cambia la vida para siempre. ¿Por qué? Porque sacaste el pensamiento de tu cabeza, ya dejas de identificarte con ese pensamiento y cuando te dejas de identificar, le dejas de creer, pierde fuerza. ¿Cómo me hubiese gustado saber que los pensamientos no son la verdad y que pueden perder fuerza cuando lo dices en voz alta? Si ese pensamiento te duele, cámbialo. ¿Por qué no estamos pensando que vamos a ganar la lotería? Eso está mucho más cool, pero es igual de mentira que los que duelen, ¿verdad? Reemplaza los malos por buenos. O como mínimo, te toma conciencia cuando tu cabeza te está jugando una sucia. Toma conciencia. Regresa a tu cuerpo. Respira. Y esto todo te va a ayudar con tu intuición. Seguimos. Señales de alarma que no eran normales, pero que mi pediatra ignoraba. ¿Cómo me hubiese gustado saber estas señales? Hasta antes de yo tener bebé, yo sufría de infertilidad y mi marido sufre de ansiedad. 2 alarmas. Ya mamá y papá no tienen una microbiota bien. ¿Cómo me hubiese gustado saber? ¿Por qué? Porque me hubiese alimentado de la tierra, de lo más puro, ¿ok? Hubiese comido, hubiese respirado, hubiese tomado agua mineral, hubiese hecho tantas cosas, hubiese respetado mucho más mi cuerpo. Cuando me dijeron que eran mellizas, de una vez el doctor me dijo, vas directo a una cesárea. No me dio chance de empujar. Raquel estaba totalmente encajada para un parto vaginal y yo tuve una cesárea. Hubiese cambiado eso.
Y si no hubiese tenido chance de cambiarlo, hubiese pedido que me colonicen a mis bebés usando un guante. Y ahí tengo todo un podcast con un ginecólogo que explica cómo hacerlo. La leche materna. ¿Cómo me hubiese gustado saber la importancia de la leche materna? Yo, no sé si ustedes saben esto, pero cuando mis hijas nacieron prematuras, ya era otro golpe. ¿Cómo me hubiese gustado saber que ser prematuras con una mamá y un papá con problemas de microbiota ya era causa de inflamación y causa de problemas de neurodesarrollo, o sea, posibles causas? Mis hijas estaban en intensivo, estuvieron en intensivo 2 semanas. Cuando llegaron a casa, el día que mis hijas llegaron a mi casa, adivina quién cayó en intensivo. Yo. Porque tenía la presión por las nubes, tenía miedo que yo convulsionara y lo que yo tenía era algo llamado preeclampsia postparto. Me compliqué muchísimo. Ahora, a tener preeclampsia postparto y haber sido mamá primeriza y prematura, a mí no me salía casi leche materna. Yo podía pasar 4 horas sacándome leche y sacaba capaz 2 onzas y esas 2 onzas me las repartía entre bebés. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que cuando yo estaba hospitalizada, yo no pude ir a la primera sesión con mis hijas con el pediatra. Y mi mamá y mi esposo fueron y filmaron la sesión donde él está chequeando los reflejos de cada bebé. Y en ese entonces mi mamá le dice, doctor, estamos preocupados porque Miriam se está matando sacándose leche materna y las niñas no la quieren la fórmula, por supuesto. ¿Cómo me hubiese gustado saber que la fórmula es más rica porque está llena de azúcar? Y en ese momento el doctor dijo, ay no, que deje de dar la leche materna, que deje de probar, que se deje de matar, que le dé la fórmula ya. Igual las niñas están bajo peso, necesitan fórmula. ¿Cómo me hubiese gustado saber? Porque yo en ese entonces hubiese sido capaz hasta de comprarle leche materna a otra mamá. Hasta ese punto yo hubiese sido capaz de hacer para que no tomen algo tan tóxico como lo es una leche de fórmula. Seguimos. ¿Cómo me hubiese gustado saber que hoy en día vomitar la leche como un proyectil a cada rato no es normal? Buches a cada rato no son normales. Cada vez que yo le daba de comer a Raquel se me arqueaba como un arcoíris y lloraba, y eso no es normal. Y cuando yo fui al doctor me dice, bueno, tiene un poquito de acidez, pero ya se le va a pasar, es porque es prematura. No. Raquel hubiese requerido otro tipo de leche, sea leche materna comprada de otra mamá, sea una leche hidrolizada. Raquel no toleraba esa leche. Y no era normal. Ya era un inicio que Raquel no tenía una buena microbiota. No llorar por horas y quedarse en la cuna sin babucear o sin quejarse cuando Marcela estaba y alzándome los brazos y Raquel nada más miraba al techo. Eso no es normal. Entonces yo le escuché a mi doctor que me dijo, es que una es más chipa que la otra, no las compares, que eso no está bien. No era normal. No era normal que Raquel saltó y se rompió la clavícula y no lloró. Eso no es normal. No era normal que mientras Marcela lloraba y subía fiebre y babeaba porque le estaba saliendo un dientecito, que ya Raquel tenía 3 dientes afuera y yo no me había dado cuenta. Eso no es normal. Cuando Raquel empezó a jugar con su sombra contra la pared, me decían que era porque era una niña espiritual. Ok. Cuando Raquel no se reía con las caras chistosas de los adultos, me decían porque era antipática. No, eso no era normal. Cuando Raquel dejó de mirar a los ojos, cuando Raquel dejó de responder a su nombre, nada de eso era normal. Y ¿sabes tampoco lo que es normal? No es normal que tu doctor te humille cuando tú vienes y le dices, estoy preocupada porque mi hija está haciendo esto y esto y esto. ¿Cómo me hubiese gustado saber que yo era suficiente? Pero no lo sabía. Y me escudaba un poco por mi negación en lo que me decía el doctor, que todo estaba perfecto. ¿Cómo me hubiese gustado saber? Pero ahora te lo estoy diciendo a ti, para que tú no pierdas tiempo. Una de las primeras cosas que yo sentí con Raquel, cómo me hubiese gustado saber que era la más importante, pero como lo sentí a los 6 meses, me decían loca. Y era simplemente una falta de conexión. Un lazo energético, invisible, que no tenía con esa niña, que sí tenía con Marcela. ¿Tú me vas a decir a mí que yo amo a una niña más que otra? No. Yo amaba a mis 2 hijas por igual, pero esa bebé, yo no sentía conexión con ella. Eso no es normal. Hazle caso a todas estas cosas y te están pasando, hazle caso.
Y tú eres suficiente. Tú eres suficiente para decir, aquí hay alerta y buscar soluciones. ¿Qué me hubiese encantado saber en ese entonces? Que no existe un experto en autismo como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una especialidad que yo te pudiese decir, tienes que ir a un neurólogo, un gastroenterólogo, un pediatra. No hay. Porque las eminencias en autismo, los doctores que realmente entienden cómo funciona el autismo, vienen de muchas ramas. Yo conozco anestesiólogos, quiroprácticos, neurólogos, conozco de todo tipo de médico que se convierte en especialista en autismo cuando empiezan a aprender sobre la microbiota intestinal, cuando empiezan a entender que el niño autista tiene un montón de problemas médicos, ¿verdad? Pero cuando la gente me dice, pero ¿a qué doctor voy? Yo no te puedo decir que tienes que ir a un neurólogo, porque la realidad es que el neurólogo no trata autismo. Me van a disculpar. Es la realidad. Vas a perder tiempo, vas a perder 3 meses esperando una cita, te evalúen, ok, listo, te da un diagnóstico. El diagnóstico es importante, claro que sí. Pero hasta ahí puede llegar un neurólogo. Te puede decir si tu hijo tiene epilepsia, ya es otra cosa, por supuesto. ¿Ok? Pero la realidad es que la mayoría de los neurólogos le van a hacer un electroencefalograma a tu hijo dormido para ver si tiene ondas epilépticas, y si no las tiene te va a decir que tu hijo está perfecto, que su cerebro está bien. Y tú ves que tu hijo no habla, que no mira, que no responde, que no se ríe. Obviamente su cerebro no está bien. Pero lo que no está bien es la esa palabra me cuesta, funcionabilidad, que tanto procesa. Pero capaz no es epiléptico. Le van a hacer un CAT, si no ven un tumor, el CAT salió perfecto, pero no hay conexión cerebral. Entonces, ¿es el neurólogo la persona idónea? Si no sabe de microbiota, no lo es. Me hubiese encantado saber eso, para no haber perdido todos esos cientos de dólares y meses esperando que un neurólogo me diga que no había nada que hacer. ¿Cómo me hubiese gustado saber que las terapias y la risperidona no eran mis dos opciones? Mis únicas 2 opciones. Porque Raquel, primero que yo no la quería medicar, nunca la mediqué. Y segundo, que Raquel, como lloraba y gritaba todo el día, después de los 2 años y medio, porque anteriormente no lloraba nada. O sea, nada la hacía llorar, ni romperse la clavícula, pero eso fue migrando. O sea, a los 2 años y medio, ella lloraba cuando salía de la casa. Muchas crisis. Y empezó a golpearse la cabeza, cosas nuevas, porque estos niños evolucionan. Como cualquier persona que tiene un montón de problemas médicos que no se tratan, ¿verdad? ¿Cómo me hubiese gustado saber que Raquel tenía problemas médicos y que yo necesitaba doctores que realmente la vieran como tal? Pero ahorita llegamos a ese punto. Seguimos. ¿Qué más tengo acá? Ajá. ¿Cómo me hubiese gustado saber que la desesperación y el amor igual a la improvisación? Ahora, no me quedaba tan de otra en esos entonces. No había tanta información o estudios o protocolos o opciones hace 16 años atrás. Entonces a mí me tocó picotear aquí, picotear allá, hacer de todo, escuchar esto, escuchar lo otro. O sea, yo llegué a comprarle agua mágica a un tipo que me estaba vendiendo. Magic Water. Yo, por $200. A mí no me sobraba la plata, estaba endeudada. $200. Yo soy una mujer pensante, pero la improvisación nace de la desesperación y el amor. Hoy, lastimosamente, a pesar de toda la información que hay, seguimos improvisando. A diario tengo papás que me dicen, ay, Miriam, escuché del dióxido de cloro. Yo he hecho podcast con la doctora Dolly donde ella te explica por qué hay tantas personas que le van tan bien con el dióxido de cloro. Porque mata a los bichos malos. Y por supuesto que eso está buenísimo. Pero ¿sabes qué también mata a los bichos buenos? Es como darle un antibiótico prolongado a un niño. Cuando una persona tiene demasiado tiempo con dióxido de cloro, le mataste la microbiota para siempre. Eso es improvisar con tu hijo, cuando hay miles de maneras de hacerlo sin tener que pasar por ahí. Incluso a las personas que quisieron hacer la terapia MERT sin hacer dieta antes, o hacer células madres para bajar inflamación sin hacer dieta antes. Pura improvisación. Cuando vas a hacer una intervención con tu hijo, ¿cómo me hubiese gustado saber que existe una base? No neurológica, sino intestinal. Luego eso va saliendo en el cerebro. ¿Por qué a Raquel le fue tan increíble con la terapia MERT? ¿Por qué yo llegué a sentir que esa terapia no solamente me cambió la vida, porque Raquel empezó a hablar después de 2 días de esa terapia, pero por qué yo llegué a sentir que era una varita mágica cuando no lo era? Yo no miento, la terapia MERT fue una de las mejores terapias que yo he hecho en la vida con Raquel. Me regresó a mi hija, pero Raquel
ya tenía trabajo intestinal, ya tenía una dieta, ya le habíamos matado un montón de bichos. Entonces, claro que tenía el cerebro ya listo, desinflamado para que me reaccionara a la terapia MERT. Eso lo aprendí mucho después, cuando venían casos de todas partes del mundo y habían algunos que mejoraban un montón y otros que no mejoraban en nada. Yo decía, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un niño y otro? Y siempre la excusa era, no, que cada persona es diferente. No me como el cuento. Aquí todo el mundo tiene cerebro y también intestino. Y ahí nos dimos cuenta, viendo casos, documentando, que las personas que venían con un trabajo intestinal mejoraban mucho mejor. O sea, las iba mucho mejor con la terapia MERT. Entonces ahí fue donde nació esta idea de que no hay varitas mágicas y no hay que improvisar. La dieta no lo es todo, pero sin dieta no hay nada. Eso me lo enseñó la doctora Dolía León y es totalmente cierto. Yo puedo hacer todas las células madres en el mundo, yo puedo hacer todo el MERT del mundo, puedo hacer todos los trasplantes de FMT del mundo, pero si mi hija está constantemente inflamada, comiendo pizza todo el día, no estoy haciendo nada. Siempre estoy robando algo a cualquier protocolo o procedimiento. Siempre estoy dejando de aportar lo más importante, que es la base. ¿Cómo me hubiese gustado saber eso? Seguimos. Todo tiene un orden adecuado, que es un poco lo que estaba hablando. Cuando Raquel tenía alrededor de 3 añitos, un poquito menos, gasté lo que no tenía en células madre. Ni siquiera entendía para qué servían. Eso es otro tema. ¿Por qué vas a hacer una intervención que ni entiendes para qué sirve? ¿O porque alguien te la dijo nada más? No, lee, pregunta. Las células madre bajan inflamación, pero Raquel comía pizza, que le daba inflamación porque Raquel no puede comer gluten o lácteos. Entonces, el que reza y peca empata, ¿verdad? Bueno, el que reza y peca empata menos tu hijo, que está sufriendo el dolor de esa pizza, y tu bolsillo, que sufrió el dolor económico de haber perdido plata en la intervención. De la base hacia arriba. Hay tantas cosas tan buenas. El FMT es increíble, el MERT es increíble, las células madres son increíbles, las cámaras hiperbáricas. Hay tantas cosas tan buenas. Pero si tu hijo está comiendo pura chatarra, si tú no has identificado qué es lo que le está haciendo mal, ¿qué estamos haciendo? Hay un orden adecuado. ¿Cómo me hubiese gustado saber eso? Seguimos. Todo lo que tu hijo hace, no hace o deja de hacer tiene una posible raíz orgánica. Quiere decir que a pesar de que el autismo es una condición hoy por hoy y se considera una condición, si tú pudieses pensar, aunque no es oficial y no está proclamado y no lo estoy proclamando, pero si pudiéramos pensar sobre el autismo más como una enfermedad, es decir, diferentes problemas médicos pasando a la vez, eso nos abre el panorama y ayudarlos más. No estoy diciendo que es una enfermedad, no estoy proclamando eso. O sea, hay muchos doctores, eminencias que lo han dicho, pero creo que nos da más oportunidad. Nos da más oportunidad de dejar de verlo como algo, una condición de por vida que nunca va a cambiar, a algo que posiblemente tiene cómo mejorar. Te doy el mejor ejemplo que te puedo dar. La selectividad alimentaria, se sabe que esos niños, es propio del autismo, ¿verdad? Es un síntoma considerado propio del autismo. Cuando descubrimos a Raquel que tenía acidez y gastritis aguda y le sanamos eso, y Raquel empezó a comer de todo, le curamos una gastritis y le quitamos un síntoma de autismo. No le curé el autismo, pero lo que hice fue graduarla dentro del espectro. ¿Qué quiere decir? Si esto es un arcoíris del espectro autista, Raquel empezó en la parte más profunda. Y mi meta es ir graduándola dentro de ese arcoíris hacia la derecha, hacia la funcionabilidad, hacia la mejoría, hacia la independencia, hacia la normalidad. Porque aquí, en el fondo del espectro, Raquel se golpeaba, no hablaba, lloraba, era ansiosa, no podía salir a la calle, no gozaba su vida, no acataba órdenes, no miraba a los ojos, no seguía instrucciones, no podía ir a un mall, a un cumpleaños. La Raquel de hoy, no te voy a decir que está acá de esta parte del arco iris, pero definitivamente está a 3/4. Y esta niña ya es independiente, y esta niña ya habla, esta niña ya goza, esta niña ya no se autoagrede, si le duele algo me lo dice. Entonces, si pudiésemos pensar del autismo de una manera diferente, nuestros niños tendrían más oportunidad de salir adelante.
Seguimos. Las regresiones. ¿Cómo me hubiese gustado saber que no son el fin del mundo? La palabra regresión era para mí como Voldemort de Harry Potter. No la digas, ni empieza con la palabra r, porque yo le tenía pánico. Cuando hay una regresión, tu hijo no perdió lo ganado. Adivina qué. Es el cuerpo de tu hijo diciéndote, mamá, aquí está pasando algo nuevo y no bueno. Una regresión es la manera que el cuerpo de tu hijo autista te dice, tengo algo, sea un virus, una bacteria, un parásito, comí algo que no tenía que haber comido, una alergia, algún valor alterado. Entonces, mira, yo llevo trabajando con Raquel 16 años y todavía Raquel puede tener regresiones. El otro día tuve una regresión de meses porque tenía 3 tipos de parásitos nuevos. Le hicimos los estudios, matamos los parásitos y 2 semanas después mi hija regresó a mí. Una regresión tiene una explicación, es cuestión de saber cómo encontrarla. Y para eso, ¿cómo me hubiese gustado saber que no siempre el doctor que tienes a la mano es el idóneo para tratar esas cosas? Lo que yo quiero que tú sepas hoy es que hay muchos doctores, los hemos tenido en este podcast, que te va a tocar hacer citas vía Zoom o viajar a verlos. Toca. Regresa al compromiso de padre, de estar incómodo para que tu hijo esté mejor. Yo me endeudaba, claro. Yo viajaba, claro. Si hay que hacer una cita vía Zoom, hay que decirle gracias que el Zoom existe. En ese entonces gastaba lo que no tenía para buscar a estos especialistas en otros países. Ahora con una computadora los tienes a la mano. Ok, seguimos. Vamos con la educación. Esta es buena. Cuando yo veía a Raquel mal, empecé a sentir que el mundo ya le costaba demasiado. ¿Cómo me hubiese gustado saber que darle todo en bandeja de plata a mi hija era igual a robarle su independencia y su autoestima? Te lo vuelvo a repetir. Darle todo a tu hijo en bandeja de plata le roba su independencia y su autoestima. Uno como papá ya le ve la debilidad, siente lástima, dice pobrecito, yo no quiero que le cueste, ya si todo el mundo ya le cuesta tanto, le voy a dejar hacer lo que él quiera, ya le voy a dar todo, lo voy a vestir, aunque él sepa vestirse. No puedes hacerlo. Y no es justo. Pero es así. ¿Nunca han visto los nidos de los pajaritos que la mamá tira el pajarito para que vuele? Y si se estrella, se estrelló. Bueno, nuestro mundo es menos cruel, ¿verdad? Porque no estoy pidiendo que lances a tu hijo de un edificio para que vuele. Estoy pidiendo que lo dejes vestirse solo, aunque demore 1 hora. Ten paciencia. Estoy pidiendo que si ya sabes que el niño sabe hacer algo, que lo esperes y que lo haga. Te estoy pidiendo que le exijas a tu hijo que haga lo que él ya sabe hacer, aunque tenga la crisis y el berrinche, aunque sea incómodo para él y incómodo para ti. Porque cuando una persona logra algo difícil, de ahí nace la autoestima. Da igual que tú le digas, eres el niño más bello, inteligente, precioso del mundo, estoy tan orgulloso de ti. Eso no sube autoestima, porque autoestima viene de uno propio. ¿Cuántas veces no le hemos robado la independencia a nuestros hijos o la autoestima a nuestros hijos dándole todo en bandeja de plata? Llegó a una casa, tiró todo al piso, te disculpaste tú y recogiste tú, pero el niño no. ¿Qué pasa? Es que a ella todo le cuesta. Él no va a poder. Claro que va a poder. Así tú agarres tus manos con las manos de él, agarrando esos sillones o esos juguetes y regresándolos a su lugar y después diciéndole, bravo que lo lograste. Hay berrinche. Nadie se quiere aguantar un berrinche, pero te toca. Te toca. Porque es ahí, cuando tu hijo está incómodo, que crece. Si yo quiero perder peso, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer una dieta. Eso es incómodo. Pero nadie crece sin estar incómodo. Es como hacer un dulce. Tú puedes meter todos los ingredientes al horno, pero si no lo prendes, si el calor no sube, no crece nada. ¿Cómo me hubiese gustado saber eso? Porque yo le daba todo en bandeja de plata a Raquel. Todo. Incluso Raquel ya había empezado a hablar y para mí era suficiente que me jalara a buscar su alimento. Cuando ya Raquel me lo podía pedir verbalmente. Y le costaba, pero podía. Hasta que un día dije, basta.
Y me senté 3 horas frente a una nevera con ella llorando y llegó hasta vomitar de la rabia. Y lo único que yo quería que esa niña me dijera fuera, dame más jugo. El momento que lo dijo, me paré y se lo entregué inmediatamente. Y ella me miró como que eso era todo, lo que tú estabas buscando. Más nunca me agarró de la mano y le funcionó. Porque trataba, pero no le funcionaba más. Ya cuando tu hijo es verbal, tienes que exigirle que te lo diga lo más que puedas. Modélaselo. Mira, nada más dímelo, mamá. Lo que sea. Gana pequeñas batallas. Poco a poco vas a exigirle a tu hijo y vas a lograr que sea independiente. ¿Cómo me hubiese gustado saber que yo, sintiendo lástima por mi hija, estaba disminuyendo quién era ella? ¿Quién soy yo para sentir lástima de ella? ¿Por qué? Cada papá comprometido tiene un hijo suertudo. Si tú estás viendo este podcast, tu hijo tiene mucha suerte de tenerte. Pobrecito él, no. Pobrecito el niño que no tiene un padre que está viendo un podcast o leyendo o estudiando o con compromiso. Pobrecito ese niño, sí. Pobrecito los niños que los papás los atan para salir a trabajar y llegan y están atados a una silla. Pero no tu hijo. Tu hijo no tiene nada de pobrecito, pero tú estás aquí conmigo, tú estás buscando cómo ayudarlo. No le sientas lástima, nunca. Porque de esa lástima van a hacer que tú lo dejes de educar, que dejes de ponerle límites porque pobrecito, o que cedas en la dieta que tanto él necesita. Ay, no, pobrecito, dale la pizza, pobrecito. Pobrecito de verdad, si cedes. Porque no será independiente, porque no llegará a su máximo potencial. Pobrecito entonces sí, que lo estás inflamando a diario y está con dolor. Ahí sí, pobrecito. Pero no, pobrecito, si tú estás haciendo las cosas bien. Seguimos con la educación. No es no. Yo aprendí de una psicóloga hace muchos años atrás que los niños dentro del espectro aprenden por 4. ¿Qué quiere decir? Que aunque les demore un poco aprender algo, ya cuando lo aprendieron, sus cerebros lo programan de esa manera, ¿ok? Te voy a dar un ejemplo. Si tengo mis 2 hijas, Marcela venía y me decía, mami, préstame el celular. Yo le decía, ay, no, mami, ahorita no. Ay, mami, por favor, préstamelo. Marcela, ahorita no, pero por favor, ¿sabes qué? Ya estoy cansada, cógelo. Y Marcela viene el día siguiente y me dice, mami, presta el celular. Y yo la puedo mirar a Marcela y decirles, mira, Marce, ayer me ganaste por cansancio, pero hoy, así me preguntes 100 veces, no te lo voy a dar. Ay, mami, ok, lo entiende y se va. ¿Qué tú crees que pasa con una Raquel cuando viene mamá teléfono? No, mi amor, ahorita no. Mamá teléfono, no, ahorita no. Mamá teléfono, teléfono. Ok, coge el teléfono. Y viene el día siguiente, mamá teléfono. No, mi amor, lo que pasa es que tú ayer me agarraste cansada. Mamá teléfono. Así tú me preguntas 100 veces, no te lo voy a dar. Mamá teléfono, mamá teléfono, mamá teléfono. Y te va a preguntar 200 veces. Porque yo ayer le cementé en su cerebro por 4 que si ella me lo pide muchas veces, yo voy a ceder. Es así. Cuando tú le vas a decir a tu hijo autista que no, estate preparada para ese no. Está trepando algo y tú le dices no. Y lo hace 3 veces y te cansaste y no te vas a parar a bajarlo. Eso significa que tu no significa tal vez. Y ese tal vez significa que ese niño va a hacer lo que se le da la gana. Si tú le dijiste que no a tu hijo, te vas a parar enfrente de ese obstáculo, te vas a poner de obstáculo y no es no me importa crisis, no me importa berrinche, no me importa nada, no te vas a trepar y no te vas a trepar y lo vas a romper en ese momento. Romper el patrón del no te vas a trepar y la respuesta es no. Ahora, si tú le dices a tu hijo, mi amor, recoge los juguetes y no te voltea ni a ver, recógelos y tú terminas recogiendo esos juguetes, ese niño no va a acatar tus órdenes jamás porque tú le enseñaste que no tiene por qué hacerlo. Ahora, digamos que tú estás agotada. Hoy no es el día, ¿ok? Y ves todos los juguetes regados y tú sabes que no puedes decirle que lo haga porque no estás dispuesta a quedarte 1 hora ahí con él hasta que lo haga. Recógelos tú de una vez y no le digas nada. Edúcalo otro día. Tienes que entender cómo estás tú para poder educar a ese niño. No es no. Tiene que ser así. Pone límites. Otro error que me hubiese encantado saber en ese entonces, cuando Raquel empezó a hablar, yo estaba tan desesperada con que Raquel hablara que todo lo que me pedía yo se lo daba. Todo es todo. O sea, tenía la casa llena de chécheres, gasté una cantidad de plata que no tenía para gastar, la gastaba.
¿Por qué? Porque me hablaba, por fin hablaba. Hey, tu hijo no te va a dejar de hablar porque dejaste de darle todo lo que quiere. No cometas el mismo error que yo. Pon límites. Pon límites cuanto antes. Y te voy a explicar por qué. El día de mañana tu meta es que tu hijo sea independiente. Para ser independiente, tiene que seguir las leyes de la sociedad. Si va a la casa de un amiguito, no puede tirar todo abajo. No puede. Yo voy, por ejemplo, a la casa de familiares y Raquel le fascina meterse a los baños de todo el mundo a oler perfume. Yo la regaño. Tú no tienes permiso de meterte en los baños de las personas a oler perfume. Y las personas apenadas me dicen, no, mira, no pasa nada. Sí que pasa. Claro que pasa. Porque ella no puede hacer eso. Y me toca educar a mi hija. Y me toca pedir apoyo de mis amigos y mis familiares para que también la regañen. Raquel, tú no tienes permiso de entrar a mi recámara a jugar con mi perfume. Porque lo que yo quiero es que Raquel, si yo la tiro al mar, nade. Si yo me muero, que ella pueda valerse por sí misma en este mundo. Y si ella está yendo a una entrevista de trabajo y se mete en el baño de la persona que la quiere contratar a oler los perfumes, ¿la van a contratar? No. Entonces, espero que me hagan caso. Yo sé que es difícil porque esos niños son muy lindos y muy cute y muy inofensivos, pero crecen y la realidad es que luego pierden independencia. Ok, otra cosa que yo me hubiese encantado saber, que hoy sé con certeza, y es que nuestros hijos entienden todo. Pueda que no lo exterioricen o lo expresen, pero todo lo que están escuchando, lo están escuchando. Eso queda en reservas. Tengo un niño, un pacientito, que la mamá se quejaba que ese niño se convertía de la nada en un loco agresivo. Y yo, pero qué raro, si el niño orgánicamente está bien, el niño está haciendo MERT, yo lo veo súper bien, pero era verdad, de repente de la nada la mamá venía toda aruñada. Oye, pero ese niño ya le encontramos que ya no tiene dolor, ¿qué le está pasando? Hasta que un día la mamá estaba hablando mal del niño enfrente mío. ¿Tú puedes creer que este peladito, o sea, de verdad ya me tiene cansada? Quiero que hable más, no hable lo suficiente, toda esta terapia botada a la basura porque lo que yo quiero es que él sea normal y él no es nada normal. Y ¡pap! ¿Qué pasó? El niño lo atacó. Y yo le dije, Yo le dije a ella, mira, tú tienes una tendencia a hablar sobre tu hijo como si él no estuviese aquí. Quiero que notes la próxima vez que tú haces eso, si él te ataca, dicho y hecho. Miriam no puede ser, me está entendiendo. Si hablas mal de tu hijo, él va a entender. Si hablas de él como si no estuviese, te lo va a resentir. Y cuando él mejore, Dios primero te lo va a echar en cara. Entonces, hablen con ellos como si te entendieran todo. Si tú quieres hablar de tu hijo con un terapeuta, con un doctor o con tu esposo o con tu otra persona, hazlo que él no te escuche, porque él está entendiendo. Y eso destruye autoestima. Recuerda, no todos los niños autistas son verbales, están dentro de una cárcel que no te pueden decir, pero sí que les duele lo que le estás diciendo. Otra cosa que me hubiese encantado saber, que la ansiedad, la depresión, la tristeza, toda esa energía se pasa. Nuestros niños son radares nuestros. Si tú estás mal, él está mal. ¿Es así? Tú debes ser testigo que tú estás inquieta, tú estás amargada o tú estás ansiosa, tu bebé se convierte en esa misma persona. Va a tomar toda esa energía de ti y la va a asimilar. Si estás mal y tú quieres que tu hijo esté bien, aléjate un rato, busca la manera de cuidarte. Y cómo me hubiese gustado saber que cuidar de mí era igual a cuidar de mi hija. Te lo vuelvo a repetir. Cuidar de ti es igual que cuidar de tu hijo. Sinónimo. ¿Saben por qué? Una mamá o un papá vuelto mierda, y perdón por la palabra, no le sirve a su hijo. Tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes, mamá, no puedes, papá. Si tú tienes 1% de batería en tu celular y tienes algo muy importante que hacer, ¿vas a usarlo? No, vas a quedar a medias. Vas a salir corriendo a buscar un cargador. Vas a cargarlo y luego lo vas a usar. ¿Por qué tú crees que tú eres diferente? No lo eres. Te tienes que cuidar. Si quieres cuidar a tu hijo, te tienes que cuidar a ti primero. ¿Es así? ¿Es así? Todo aquí que ha viajado sabe que te dicen, bueno, que la mascarilla del avión cuando cae, primero tú y después tu hijo. Es así en la vida también. Y no es egoísta. ¿Cómo me hubiese gustado saber eso?
que yo no soy egoísta si yo me cuido, si me doy tiempo para mí, si en vez de comprarle algo a ella me la compré a mí. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Desde cuándo uno tiene que ser menos que un hijo? ¿Por qué? Somos seres humanos, merecemos ser felices, merecemos estar tranquilos, merecemos cuidarnos. Más si queremos cuidar de ellos. Seguimos. La relación mía con Marcela. ¿Cómo me hubiese gustado saber que ella me necesitaba igual que Raquel, pero de diferente manera? ¿Qué quiero decir con esto? Cada niño, cada hijo te necesita igual, pero no siempre se le tiene que dar la misma cantidad de cosas o de tiempo para que ellos sientan ese amor de manera igual. ¿Qué quiere decir? Por mucho tiempo yo me concentraba nada más en Raquel y Marcela quedaba atrás. Y yo sé que ella hasta el día de hoy me resiente por eso. Y no importa qué yo he hecho para remendarlo, nunca creo que voy a poder completamente repagar esa deuda. Si es deuda, ella sabrá decir si lo es o no, pero siempre va a haber trauma. El mejor consejo que me dieron fue, mira Miriam, la realidad es la realidad. Si tú tienes que estar llevando a Raquel a 10 terapias o viajando con Raquel a cosas médicas, no siempre Marcela va a poder estar porque no teníamos los fondos para que Marcela viajara conmigo y yo él también. A veces Marcela estaba en la escuela. Y la realidad era que yo lo que necesitaba hacer era simplemente darle un lugar a Marcela. Entonces le dije, mira mi amor, todos los, digamos, jueves, tú y yo vamos a hacer lo que tú quieras. Sin Raquel, sin papá, sin nada, sin celular, tú y yo. ¿Qué quieres hacer este jueves? Quiero ir a comer acá, y quiero ir a tomarme un helado, y quiero ir al mall, y quiero ir al cine. Es tu día. ¿Y yo qué hacía? El tiempo que le podía dedicar se lo dedicaba al 100%. No podía dedicarle 7 días a la semana, pero sí que le podía dedicar ese día, ¿verdad? La saciaba. Y luego si yo le dedicaba 20 minutos el día siguiente, pero completos, la saciaba. ¿Cómo me hubiese gustado saber eso? Que nada nunca va a ser mitad y mitad. Pero si la calidad del porcentaje que estás dando es alto, se va a sentir como un mundo entero. ¿Cómo me hubiese gustado saber que mi esposo también era importante? ¿Cómo me hubiese gustado saber que mi relación con él era importante, la más importante? Porque él es mi piedra y yo soy la de él. Juntos íbamos a echar adelante este barco, el barco de la vida, porque tenemos una gran responsabilidad con nuestra hija, con ambas niñas. Pero yo decía, bueno, yo lo subestimaba, tipo, tú estás ahí porque te toca estar ahí. ¿Quién dice? ¿Quién dice que ese hombre no estaba pasando su propio proceso? Porque yo solamente me enfocaba en el mío. Él también tenía el de él, diferente al mío. ¿Cómo me hubiese gustado saber la importancia de esa comunicación, de esa paciencia, de que él también tenía dolor? Me hubiese encantado saberlo. La relación conmigo misma, esta todavía la trabajo. No tanto como antes. El autocuidado, queridos, ¿cómo me hubiese gustado saber? Pero ya hablé de ese tema. Y como tengo más temas, voy a seguir. Espero que no se estén aburriendo. Pues yo sé que este podcast está largo, pero es que todas las enseñanzas las quiero tratar de dar de mi vida. Seguramente luego haré una parte 2 con Joel. ¿Le gustaría algo así? A mí sí me gustaría saber cuáles son las cosas que a él le hubiese gustado saber. Una de las cosas que de relación conmigo misma, espera, y creo que es una de las más importantes, por eso tomé notas. Elevar mi propia conciencia, educarme yo, leer libros de autoayuda yo, subir mi conciencia me ayuda a ser quien soy hoy. Me ayuda a aprender mi porqué en esta vida y no no el porqué, el para qué de la vida. Porque por mucho tiempo era por qué yo. Cuando yo empecé a elevar mi conciencia, cuando me volví más espiritual, hay un para qué aquí, hay una misión acá. Cuando tomé conciencia que el futuro no existía, que el presente era lo que realmente yo tenía que vivir, todo eso me dio a mí paz, tranquilidad, armonía, felicidad. ¿Y qué tú crees que yo le transmito a mis hijas? Eso.
cuando yo estoy con tormenta, les llueve a ellas. Y a mi esposo también. Y no puedo tomar buenas decisiones. Entonces, crece con cada reto. Crece tú como persona. Busca ayuda, psicólogos, libros, podcasts de cómo tú invertir en tu mente y en tu espíritu para elevar tu conciencia en lo que realmente importa, en el vivir el presente. Eso te da una tranquilidad que te deseo con todo mi corazón. ¿Cómo me hubiese gustado saber eso antes? Porque yo por muchos años no tenía tranquilidad. Seguimos. Las terapias. ¿Cómo me hubiese gustado saber que cuando Raquel estaba en terapia, ella no las estaba aprovechando porque estaba mal orgánicamente? Si tu hijo está llorando, si tu hijo está con dolor de barriga, con la barriga hinchada, si tu hijo no duerme de noche, si tu hijo come 2 cosas nada más, si se le infla la barriga, si es estreñido, si siempre está presionando su barriguita contra los muebles o durmiendo boca abajo, si rechina los dientes, si está babeando, comiéndose la camiseta, rascándose los genitales. Si tu hijo está incómodo, no se va a concentrar. No lo va a hacer. Estás botando plata a la basura. Tiempo a la basura. Trata el orgánico primero y luego ve a las terapias. No te sientas culpable si tomas un break de terapias para trabajar el orgánico, ponerlo a dieta, matar los bichos, regularlo. Tu terapeuta te lo va a agradecer. Las terapeutas trabajan tan duro, pero muchas me dicen, estamos tan frustradas, miren, porque de los 45 minutos que tengo de terapia, media hora es para regular al niño. Pero es que ¿sabes lo difícil que es regular a un niño que se siente mal? Si tú tienes náuseas, ¿qué tanto vas a trabajar? ¿Qué tanto vas a aprender en la universidad? Si tú no has ido al baño 5 días, ¿qué le estás exigiendo a un niño que haga en una clase de terapia? Mi hija Raquel lloraba de principio a final. No hacía nada más que llorar. Porque estaba incómoda. ¿Cómo me hubiese gustado saber? Me hubiese ahorrado un montón de plata. Y por ahí también viene la cosa que por mucho tiempo también los terapeutas con los cuales yo trabajaba, sin saberlo, no creían mucho en mi hija. Lo supe después de hacer la terapia MERT, cuando regresé a Panamá, y se pusieron a llorar de la emoción de que, ay, nunca pensamos que iba a ser posible que la niña hablara. Y yo le dije, pero entonces, ¿por qué le diste terapia todos los días por 2 horas de fonoaudiología si no pensaste que la niña iba a hablar? Si tu terapeuta no confía o no cree en tu hijo no va a ningún lado con esa terapeuta. También, ¿cómo me hubiese gustado saber que cuando un terapeuta de cabecera te da un reporte a ti de las ganancias de tu hijo y tú no ves eso en casa, que algo está mal? Uno se alivia, wow, por lo menos en la terapia está haciéndolo. Si eso no traduce a casa, o te están echando una gran mentira, o hay un problema. Capaz, el problema es que tú misma te tienes que involucrar en las terapias para seguir dándolas en casa. Muchas veces un terapeuta trabaja sumamente duro, ¿verdad? Pero en casa no te dan las herramientas para que tú también puedas apoyar lo que hicieron en terapia. Muchas veces los papás, sin querer, tumbamos el trabajo del terapeuta. Mucho en lo conductual, sin duda, por ejemplo. En la fonoaudiología también. Si, por ejemplo, en terapia Raquel la exigen que hable con oraciones completas y yo en casa no se lo exijo, la terapia no sirve de nada. La terapia es, ¿qué? 3 veces a la semana, 3 horas, contra todas las horas que está conmigo. Entonces, si esas ganancias no traducen, tienes que involucrarte más, tienes que indagar más. Y yo tenía miedo. Yo sentía en ese momento que la salud de mi hija era rehén de ese centro de terapias. Bueno, ¿sabes qué? No es el caso. Hay 1.000.000 de centros de terapias, 1.000.000 de terapeutas, búscalos. Es mejor, hasta que tú le des la terapia a tu hijo, a que un terapeuta que no cree en tu hijo, que te está echando mentira, le dé terapia a tu hijo. Y si no te está echando mentira, si en verdad te puede comprobar que ese niño en ese salón lo está haciendo muy bien y no traduce, pide la ayuda. Mira, algo estoy haciendo en casa mal o no estoy haciendo lo que debo hacer. Involúcrate. Yo siento que todo centro de terapia debería de dejar los papás entrar de vez en cuando para ver y observar y aprender. Exígelo, vale la pena. ¿Qué más tengo por acá?
El colegio. Tin, 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 tin. Hoy por hoy no es fácil el tema del colegio, pero yo te voy a dar herramientas. ¿Cómo me hubiese gustado saber que si yo le hablaba a esos niños chiquitos, pero entre más chiquitos, más iban a entender a Raquel y más iban a proteger a Raquel? Entre más tú te acercas al colegio y hablas con los niños abiertamente, incluso con los papás de los niños, más van a entender a tu hijo y aceptarlo sin miedo. No ocultes el diagnóstico de tu hijo ni a los compañeros, ni a los papás de los compañeros, ni al colegio. No cometas ese error. 2, ¿cómo me hubiese gustado saber que si yo tenía una buena relación con el colegio de mi hija, todos mis miedos del bullying, todos mis miedos de que no iba a aprender se iban a desvanecer? Porque yo sé que hoy por hoy la mayoría de los docentes no están preparados. La realidad es esa. Pero si tú velas por la parte de la vocación del docente, si tú los enamoras, tienes que enamorarlos. Ojalá hubiese sabido eso. Ellos, a pesar de que muchas escuelas tienen la obligación de tener a tu hijo, aunque algunas no, tú no quieres que por obligación o porque tú los demandaste o porque tú les exigiste acepten a tu hijo de sí nomás. Tú quieres que ellos sean tus aliados. Entonces tú para eso necesitas reuniones con estas personas y tú tienes que entenderlos a ellos también. Yo entiendo si ustedes no tienen las herramientas. Yo entiendo si tienen miedo. Yo aquí estoy para darles herramientas. ¿Qué hacer con mi hijo en el aula si tiene una crisis? ¿Qué hacer si se vuelve agresivo? ¿Qué hacer si no quiere prestar atención? Si tú tienes una comunicación abierta con el colegio, ellos van a dejar de tener miedo y te van a ayudar. Apela a la vocación de los profesores. Mire, yo sé que usted se convirtió en profesora porque usted quiere que los niños realmente aprendan. Y usted no sabe lo lindo que se siente cuando uno enseña algo a un niño autista y ese niño florece. Yo estoy acá como papá, totalmente disponible para usted para ayudarlo en este camino. Eso ayuda un montón. Un montón. Haz equipo con los docentes. Cuando puedas también involucrar terapeutas con docentes, trata. Haz equipo. Si estás en un colegio que nadie quiere ser equipo tuyo y tú has probado todo, busca otro. Búscale la vuelta. Porque realmente, así sea homeschooling, pero necesitamos que nuestros niños tengan alas. Y nosotros somos la voz de nuestros niños. ¿Cómo me hubiese gustado saber que yo era la voz de mi hija? ¿Y por qué te lo digo? Porque muchos de nosotros nos ponemos furiosos, ¿verdad? Con la escuela o con el doctor y mandamos a todo el mundo por un tubo. ¿Nunca te pasó que terminaste peleado con alguien? Cada vez que tú peleas con alguien, tú le quemas un puente a tu hijo. Quemas un puente a tu hijo. Y puede que ese puente lo necesite más adelante. Nunca quemes puentes. No te pelees. Respira. Siempre de manera educada. No te estoy diciendo que te tienes que bancar tratamientos malos, pero no te pelees con la gente. Te tienes que ir, te vas. Porque si tú quemas un puente, tú nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Doctores. Yo creo que esto ya lo hablé, pero el neurólogo no es la eminencia en el autismo. No lo es. Simplemente, me atrevo a decirlo, no te estoy diciendo que no existe un neurólogo que se haya educado para entonces atender autismo, pero la realidad es que en la universidad no toman un curso de cómo tratar autismo. Hoy por hoy, y como me hubiese gustado saber, la realidad es que la mayoría de los doctores son representantes de las farmacéuticas. Hoy por hoy, y esto me atrevo a decirlo, no solamente por mi propia experiencia, sino con doctores que en este mismo podcast han dicho, ay, no sabes, lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron fue a recetar. There's a pill for every ill. Pero ¿sabes qué pasa? Que en el autismo, las únicas medicinas que dan son tate quietos, son para adormecer. Tú no quieres adormecer a tu hijo, tú lo quieres es despertar, que regrese a este mundo. Y para eso tenemos que tratar la parte orgánica. Y para eso tenemos que buscar doctores que entiendan de eso. Y eso no hay una sola especialidad que lo hace. Tienes que buscar doctores que estén hablando más hacia la medicina funcional, más hacia la microbiota, más hacia el intestino, más hacia los problemas médicos que estos niños puedan llegar a tener. ¿Ok? Y por último,
por ahora, porque seguramente se me van a ocurrir 10.000 cosas más. ¿Cómo me hubiese gustado saber el poder de la palabra? Cuando yo empecé en este camino, y a mí me invitaban a hacer entrevistas, hablaba mucho de la terapia MERT, porque me salvó la vida. Fue una cosa impresionante para mí. Yo en ese entonces no entendía todavía la importancia de trabajar de manera integral. Hoy la sé. Y cuando yo doy testimonio, incluso hoy que trabajo con el ABC, el protocolo ABC, que es uno de los mejores del mundo, porque es integral y porque te trabaja un montón de cosas importantes, yo cuido mucho ahora testimonios, sean míos o sean de otros papás. Cuido mi palabra porque sé la realidad, porque la he vivido. No siempre vamos a poder pagar todo, no siempre vamos a poder acceder a todo lo que soñamos acceder. Podemos hacer muchas cosas, pero no siempre vamos a poder tenerlo todo. Y yo trato de verdad de corazón de que todo consejo que salga de mi boca siempre tenga luz para todo el mundo. Tener posibilidades o no, no quiero que nunca sea algo que no te deje gozar de mi contenido o de mis testimonios o de mi palabra. Entonces, eso es algo que me hubiese gustado saber, el poder de la palabra de una mamá para ayudar y para lastimar. Porque no entendía. Yo era una mamá dando un testimonio, pero nuestras palabras son tan poderosas. Si, por ejemplo, hiciste algo que no te fue bien, hay mamás que hacen la dieta y no ven tanto cambio. Obviamente, una dieta nunca va a ser suficiente, se necesitan más cosas, pero proclamar que la dieta no funciona, eso también hace daño. Uno tiene que tener cuidado con lo que dice. Puedes decir, para mi hijo no ha funcionado. Y obviamente vas a encontrar la razón por la cual eso pasó. Hay cosas que yo he hecho que con Raquel no funcionaron, pero para otros niños sí. Entonces, el poder de la palabra. Y por último te diría cómo me hubiese gustado saber y cómo quisiera que tú sepas el poder de tu palabra. Cuando hablas, la gente escucha. No hay que tener millones de seguidores, no hay que tener un podcast, no hay ni que tener un celular. Con que tú te abras con un papá, con que tú le des tu experiencia a esa persona, tú estás ayudando a una persona. Y tengo tantas mamás que se sientan aquí conmigo y me dicen, ay Dios mío, bueno, yo quisiera poder ayudar, pero yo no tengo redes, yo no tengo seguidores. Uno no tiene que tener nada de eso para ayudar al prójimo. Desde el primer video que posteé, o el primer podcast que subí, nunca fue con la expectativa de tener ni seguidores ni millones de personas que lo escucharan. Con una sola que lo escuchara para mí era suficiente. El poder de tu palabra lo es todo. No te subestimes. Bueno, creo que ya te hablé demasiado. Voy a ver si hago una segunda parte con mi esposo. Estoy muy curiosa de saber todas las cosas que él hubiese hecho diferente. Estoy segura que no va a ser una lista tan grande porque los hombres hablan menos, pero sí tengo curiosidad, así que vamos a ver si lo convenzco. Les agradezco. Me quedo con, si tuviese que elegir una sola enseñanza de todas las que te acabo de dar, es que un diagnóstico no es un pronóstico. Cuando uno sabe que nuestros niños sufren de muchos problemas médicos que hay que solucionar y que eso en cambio ayuda a su pronóstico de autismo, pero no dejes que la condición se quede estática. Vamos a empezar a impulsar a nuestros niños dentro de ese espectro para que siempre estén a la parte más funcional posible, mejor, más saludable posible, más feliz posible, más independiente posible. Les deseo realmente de todo corazón todo lo mejor. Chao, los quiero un montón.